Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de los hechos que son noticia en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. Es noticia Nicaragua, más del 65% de participación en las elecciones generales y con más del 97% de los votos escrutados, el Consejo Supremo Electoral confirmó que de las 6 duplas que disputaban la presidencia y vicepresidencia del país, resultó electa la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el sur, varios jefes de Estado felicitaron la victoria del sandinismo, pero desde el norte, Estados Unidos desconoció el proceso electoral. Y es noticia también Bolivia, un año de Luis Arce como presidente y vuelve a renovarse el intento de reeditar un golpe de Estado desde Santa Cruz, mientras el mandatario intenta acelerar la recuperación económica de Bolivia y enfrentar la pandemia. La oposición, por su parte, convoca a un paro nacional. Y es noticia el Reino Unido, ciudadanos de todo el mundo exigen a gobiernos y empresas privadas más acciones frente a la crisis climática. La ONU reacciona y dice que la COP26 no se trata de una cumbre del bla 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 y que las grandes firmas financieras gestionan 130 billones de dólares a la lucha contra el cambio climático. ¿Es suficiente para enfrentar la magnitud del desafío que enfrenta la supervivencia humana? Y es noticia Nicaragua, la jornada electoral cerró en tono de fiesta y luego el Consejo Supremo Electoral confirmó la victoria de la dupla del sandinismo para la presidencia y vicepresidencia del país frente a otros 5 binomios de fuerzas políticas opositoras. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua certificó el triunfo del binomio del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el 75.92% de apoyo, lo que significa que Daniel Ortega y Rosario Murillo como presidente y vicepresidenta fueron elegidos para continuar en funciones durante el periodo 2022-2027. Eran 6 binomios los que se disputaban la presidencia. Al Frente Sandinista le secundó el Partido Liberal Constitucionalista con 14.15% de los votos y en tercer lugar quedó el Camino Cristiano Nicaragüense con el 3.30% de apoyo. El Poder Electoral también adelantó resultado de las elecciones parlamentarias. El FSLN consiguió 15 diputados al Parlamento Centroamericano. Diputado al Parlacén. Total de escaños 20, PLC 2, Alianza Frente Sandinista 15, Camino Cristiano 0, ALN 1, APRE 1, PLI 1. Fue una fiesta democrática con la participación del 65.23% del padrón electoral. Los simpatizantes del oficialismo celebraron el triunfo pacíficamente en las calles. Aquí no tiene que ver nadie, como dice la canción, que hablen en sus partes, no es que aquí mandamos los nicaragüenses. Este país es de nosotros, no de los Estados Unidos. Este país quiere vivir en paz, que queremos seguir viviendo en paz, que nos dejen vivir tranquilos con las elecciones que el pueblo ha decidido. Mandatarios de la región han hecho extensivas las congratulaciones por la victoria sandinista. El presidente de Venezuela escribió en Twitter: en Nicaragua triunfó la paz. El pueblo nicaragüense le ha dado al mundo una contundente lección de democracia, haciendo honor a su heroica herencia sandinista que otorgó
a través del voto, una gran victoria al FSLN. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel también felicitó al pueblo nicaragüense, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, por lo que definió como una demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren. Además, la secretaria ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América destacó que, pese a presiones y amenazas injerencistas, los nicaragüenses participaron activamente en los comicios. Hacemos contacto a esta hora con Managua, Nicaragua. Allí se encuentra nuestro enviado especial a estas elecciones generales, Beto Almeida. Gracias por acompañarnos nuevamente para actualizarnos sobre la situación luego de esta jornada electoral y también para conducir el análisis. Mucho se decía, Beto, de estas elecciones en la narrativa dominante, que no habría adversario, que la gente no votaría. ¿Qué pasó realmente en estas elecciones generales? El significado de este momento que ese país está viviendo. Ayer, una fiesta cívica, después una celebración, mucha alegría, baile, danza, conmemoración, porque hay conciencia de lo que costó, lo que ha costado para llegar a realizar una elección con esa calidad, con esa orden, con esa tranquilidad, pero con ese proceso de profesionalismo, en términos de organización. Y para hablar de ese tema, tenemos acá conosco la satisfacción de contar con la presencia del doctor Carlos Amador, vice-presidente del Consejo Supremo Eleitoral, que nos da la honra de hacer essa entrevista acá. Este processo foi questionado sin que as pessoas que questionavam desde afuera pudieran entender e ter informação. Que desinformas, que coisa passa com essa gente que não sabe compreender o esforço de um país, de uma nação, para profundizar su proceso democrático. Muchísimas gracias y un gran abrazo al pueblo venezolano. Efectivamente, concluimos una jornada muy interesante, muy llena de patriotismo, con mira a construir una mejor nación. Y es precisamente eso uno de los grandes problemas que se han presentado. Cantidades de gente en el extranjero, aquí serían amplias minorías, están tratando o tuvieron la intención de incidir negativamente en este proceso. Y han dicho de todo, han dicho de que este proceso no tuvo nunca el apoyo popular. ¿Y qué contestarle a eso? Más que los hechos contesten por sí mismos. Aquí hay una relación entre la ciudadanía, los partidos políticos y el poder político. En junio de este año se dio un proceso masivo de verificación, tan masivo que no tiene parangón en la historia de las elecciones en Nicaragua. ¿Y eso qué significa? Significa que el ciudadano, independiente incluso del partido, por él y ante él, se verifica manifestando en esa verificación su deseo de participar activamente en este proceso electoral, de ejercer su derecho al voto. Y eso fue más que elocuente. No hay una respuesta retórica ante la fuerza de ese río que está en los cauces institucionales. Pero esa organización de una elección en esa calidad, en ese grado de orden, enfrentó retos muy difíciles, como por ejemplo en 2018, porque ahí el cuestionamiento no era retórico, era violento. Y ahora... Pero no solamente, por supuesto que era violento, pero fíjate sus momentos. En esa oportunidad, en 2018, una de las peticiones primeras que hacían era elecciones de inmediato. Un año y medio después, cuando comenzó a perfilarse este proceso electoral, dijeron, no hay tiempo, hay muy poco tiempo, posterguemos las elecciones. O sea, en el juego de los extremos, ¿verdad? Elección inmediata, postergar elecciones. Nosotros lo que hicimos fue seguirnos a la ley. La ley dice que en tal fecha va a haber elecciones y en tal fecha va a haber elecciones.
Doctor Cairo Amador, que es vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, debe ser una emoción muy grande, una fecha como hoy, ¿no? Usted es hermano de Carlos Fonseca Amador, me traí incluso en el inicio. Eso tiene un significado para tu familia, no solo para el pueblo, pero para tu familia muy especial. ¿Qué reflexiones eso te lleva a hacer ahora? Eso me llega a renovar el amor y el deber y la obligación que tenemos por luchar por una Nicaragua mejor, más justa, más democrática, más amplia. Y cuando hablo de más democrática, no solamente hablo de democracia política, hablo de democracia social y económica, que son pasos que se han estado efectivamente dando en este proceso. ¿Estaría el hermano Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, en ese momento vinculado plenamente a ese proceso y viviéndolo como sus ideales, sus sueños que usted representa hoy? Por supuesto, y comprendiendo también de que no solamente es Nicaragua, aquí estamos en el bote del cambio social, estamos varios países, Venezuela, Cuba, nosotros, y cada vez más hay nuevos países, países que de alguna manera están enrumbándose hacia ese puerto. Bolivia, Argentina, México mismo, etcétera, ¿no? Y después de en que el diapasón se fue hacia una derecha extrema, está regresando paulatinamente, pero seguro, con paso seguro, a un centro progresista que es lo que sería el ideal para un desarrollo armónico de las fuerzas sociales y productivas. Desde 1984 ya son 8 elecciones presidenciales y 49 elecciones en varios niveles, incluso municipales. ¿Qué eso significa como experiencia de organización electoral, desde el punto de vista jurídico, de las leyes, de la técnica, para asegurar un voto democrático? Significa que cada proceso electoral se le ha ido añadiendo elementos que conformen un proceso electoral mucho más integral, mucho más humano, mucho más participativo. En por ejemplo, tenés elementos como que descollan en el mundo, como la igualdad de género, de la representación de género, la alternabilidad en términos de la participación. Y eso es tan importante que hasta Chile, alrededor del referéndum, lo tomó por lo menos la idea la tomó igualmente, ¿no? Además, dentro de eso, la experiencia organizativa. Tú estás hablando de que las elecciones, recién pasado domingo, movilizó a más de 285,000 personas de una población. Acuérdense que para ustedes no podrá ser mucho, pero para nosotros es todo un ejército, ¿verdad? 285,000 personas entre candidatos, primeros miembros, presidentes de junta receptora de votos, personal administrativo, policías electorales, administradores de los derechos humanos, etcétera. O sea, de forma que hemos estado en la coordinación de más de 285,000 personas, de los cuales 30,000 eran policías electorales y los procuradores de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y como reloj suizo, comenzamos a la hora indicada, con el material necesario, se abrieron las juntas, se atendió a la población, porque además ese era el punto importante. Si tuvimos la confianza de la población en nuestra institución, teníamos que responderle con eficacia en términos de la administración de este proceso. Teníamos que responderle, además, tratando de que su acción de votar fuese lo menos complicada del mundo. En ese sentido le dimos prioridad a los niños, a los padres que llegaban niños, para que se acercasen primero a las urnas, a los que tienen algún tipo de impedimento, etcétera, ¿no? A las mujeres embarazadas, y lo hicimos de forma tan ordenada que los incidentes que también de alguna forma, los pocos incidentes que se registraron también son récord en términos de la poca cantidad de incidentes que hubo. Y fue una elección que primó por la tranquilidad, por el orden, todo al contrario que decía una cierta media internacional que apostaba
em um tumulto, choque, violência e medo. O medo foi vencido. Y transparencia. Este proceso fue totalmente transparente. Nos acusan de no tener comunicación con la población. Este proceso es un hito igualmente en términos de comunicación. Estamos hablando de 26 boletines informativos dados a presentar cada uno de ellos en conferencia de prensa. Estamos hablando de 29 conferencias de prensa adicionales. Estamos hablando de entrevistas en radio, televisión nacional e internacional. De manera que y además estamos hablando de que la plataforma digital que se está usando ha sido totalmente eficiente y ha sido además lo más abierta posible. Lo que nosotros estamos haciendo dentro del Consejo Supremo Electoral está accesible, que la población lo vea y lo comente. Dr. Cairo Amador, vice-presidente del Consejo Supremo Electoral, también hermano del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Muchas gracias por su presencia acá en Telesur. Fue una noche memorable. No, gracias a ti. Ya sabes que estamos a tus órdenes y gozar de esta ciudad hermosa y cariñosa que te da la bienvenida y te acoge con mucho gusto. Sí, sí, así lo fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, conversamos entonces con un referente muy importante, Cairo Amador, hermano del Carlos Fonseca Amador, héroe de la Revolución Nicaragüense, fundador del Frente Sandinista, y le agradecemos muchísimo por ese momento de atención muy importante para comprender cómo fue el proceso electoral de una elección soberana, un voto democrático, un voto patriótico, un voto para afianzar un modelo de desarrollo social y económico inclusivo. Beto Almeida, de Managua, Nicaragua, directamente para Telesur. Las gracias, Beto. Las gracias, Beto, por la información, por el análisis, pero nosotros acá seguimos en Es Noticias, hacemos una pausa antes, pero en minutos regresamos porque también es noticia Bolivia, a un año de la presidencia de Luis Arce. Los intentos por reeditar un golpe de Estado vuelven a estar presentes en ese país suramericano. Ya regresamos. Es noticia Bolivia, a un año de la presidencia de Luis Arce, la oposición activa sus planes para subvertir el orden constitucional con la convocatoria a un paro nacional. Pero las autoridades informaron que en 8 departamentos del territorio nacional hay completa normalidad y libre transitabilidad. El primer aniversario del gobierno democrático del presidente Luis Arce fue acompañado por los ritos tradicionales de los pueblos indígenas del altiplano, con ofrendas de agradecimiento a la Madre Tierra y buenos augurios. Nosotros como organizaciones sociales siempre nos fortaleciendo a nuestro presidente, que siga trabajando, generando más trabajo para Bolivia. Ha sido un avance bastante importante en la recuperación democrática y también en el crecimiento económico de nuestro país. Ahora estamos haciendo una reconstrucción, reestructuración y reactivación del país. El presidente Luis Arce recordó que el pueblo organizado recuperó la democracia tras casi un año de gobierno de facto, encumbrado tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Y hoy todos sabemos que el proyecto político de quienes de manera inconstitucional
usurparon violentamente el poder era dilatar de forma indefinida su estancia en el gobierno, destituir la república colonial y el modelo para saquear nuestro Estado. Y que el gobierno de facto heredó al gobierno democrático electo hace un año, por más del 55% de apoyo, una situación nacional crítica. El Estado languidecía, nuestra economía estaba enfrentando una de las más profundas crisis de la historia. La lucha contra la pandemia era un fracaso y miles de niñas y niños, adolescentes y jóvenes se les había cercenado el derecho a la educación. Quebraron muchos emprendimientos, se cerraron miles de empresas, aumentó el desempleo, se redujeron los ingresos de las familias y se multiplicaron los pobres. Durante casi 2 horas, el jefe de Estado detalló las medidas adoptadas para frenar la caída económica y lograr la actual recuperación, que se expresa en un crecimiento del Producto Interno superior al 9% anual. Podemos decir que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el pueblo, generar estabilidad, volver a la senda del crecimiento económico con justicia social, avanzar en la industrialización con sustitución de importaciones, luchar contra la pandemia con soluciones estructurales y coordinadas que no paralicen nuestra economía. Durante todo el informe del presidente Arce, las 2 bancadas minoritarias de oposición gritaron e hicieron sonar silbatos. La oposición política, cuyos jefes, junto a toda la derecha, participaron en el golpe de Estado de noviembre de 2019, promueven una huelga indefinida a partir de este lunes. Según versión oficial, el paro solo se sintió parcialmente en Santa Cruz y en menor medida en Tarija y Potosí. En los otros 6 departamentos, la situación fue de virtual normalidad. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y seguimos en Bolivia ahora para conversar con el intelectual boliviano Hugo Moldis. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Telesur. Rolando, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Óigame, según el MAS, el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales costó un retroceso de cerca de 10 años para Bolivia en indicadores económicos y sociales. En un año de gobierno, ¿cuánto ha podido recuperar Luis Arce esos indicadores para Bolivia? A ver, sí. Lo escuchamos, Hugo. Hola. Sí, a ver, lo que pasa que la economía es muy sensible a los cambios políticos, a los hechos políticos, y normalmente lo que se pierde en economía termina generando efectos a mediano y a largo plazo, ¿no? La señora Áñez dejó de invertir, es decir, no es que invirtió poco, dejó de invertir. Obviamente, una primera explicación es que querían llevarse la plata como se llevaron, metiendo las manos a las arcas del Estado. Pero esta sería una explicación insuficiente. Lo que querían es justificar el quiebre de las empresas estatales al no invertir y con eso justificar, valga la reiteración, su proceso de privatización y de transnacionalización. La economía tiene hoy un momento delicado, aunque hay un proceso de recuperación. Todavía se está viviendo los efectos de 14 años, digamos, del gobierno del presidente Evo Morales, pero en un año, cuando se habla porcentualmente, cuando se hace la evaluación, evidentemente Bolivia retrocedió muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, en un año del gobierno del presidente Lucho Arce, hemos revertido de un crecimiento negativo del 8-9%, de crecimiento más bien, por encima del 0%. Hoy se va a llegar a fin de año a un crecimiento de cerca del 5%, quizá un poco más, una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares frente al cero de inversión pública que se hizo en el gobierno de facto.
y con algunas medidas de distribución de la riqueza que lo que hacen es avisorar un proceso de recuperación del comportamiento de la economía boliviana similar a los que registró durante el gobierno del presidente Evo Morales, particularmente en los últimos 7 años. Hugo, de cualquier manera, la recuperación económica es uno de los ejes principales del gobierno de Luis Arce, pero también el enfrentamiento a la pandemia. En este punto, ¿se nota algún avance para el ciudadano común? Muchísimo, muchísimo. Es decir, a pesar de que hay una geopolítica internacional, mundial, en la que se concentran las vacunas en muy pocos países, incluso porque lo concentran por encima de lo que realmente necesitan y hacen que el resto de los países tengan que disputarse lo demás. A pesar de eso, el gobierno de Lucho Arce logró garantizar las vacunas. Con eso no solo acalló a la oposición, que incluso pedían comprar ellos en un gesto de demagogia absoluta. Hay las suficientes vacunas, se ha llevado adelante una campaña de inmunización extraordinaria que no ha dado mejores resultados de los que ya tiene, sencillamente por dos factores. Por un lado, la influencia, que no es solo en Bolivia, de sectores evangélicos que han construido toda una narrativa increíble, ¿no es cierto?, inverosímil respecto a colocarse la vacuna, y en algunos casos también por razones culturales en sectores indígenas originarios. A pesar de eso, los resultados son exitosos. Ya en Bolivia se está colocando prácticamente la tercera vacuna, el refuerzo, lo que da cuenta, lo que se expresa más bien, de un 8, casi 9% de letalidad durante el gobierno de facto, que no hizo absolutamente nada, a un 2.3, 2.4 que se tiene en el gobierno de Luis Arce. Economía y salud han sido desde el principio la principal preocupación para el gobierno y creo que las respuestas han sido altamente satisfactorias. ¿Podría ser mejor? Por supuesto que sí, pero los mismos que han hecho el golpe, ese mismo bloque mediático, político, de la jerarquía católica y otros, ¿no?, salvo militares y policías, ese mismo bloque, los comités cívicos, obviamente, que hicieron el golpe en noviembre del 2019, hoy son los que pretenden bloquear nuevamente la recuperación económica del país y pasar, a mi juicio, Rolando, de la estrategia del desgaste a la estrategia del derrocamiento de Lucho Arce. Eso es lo que quieren. ¿Van a poderlo? No creo. Ahora bien, no creo, porque no hay condiciones objetivas. Claro, Hugo, pero veíamos que se cumple este año con estos ejes principales en la dirección del gobierno y precisamente la oposición boliviana convoca a un paro nacional supuestamente contra la ley sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la legitimación de capitales, de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Pero lo que hemos visto en la jornada de hoy es que eso no se ha logrado activar. ¿Qué significa lo que ha sucedido hoy? ¿No hay condiciones para esta estrategia o en realidad esto es una bomba de tiempo que va a estar pesando ahí como espada de Damocles sobre el gobierno de Luis Arce? No hay que subestimar que fue uno de los errores que se cometió en 2019. Sin embargo, a la vez no hay condiciones objetivas porque no hay una movilización y una adhesión masiva de la gente, o por lo menos de los sectores, de los mismos sectores urbanos conservadores que el 2019 se volcaron a las calles. No lo hay. Ni siquiera en la ciudad de Santa Cruz se tiene la fuerza de una movilización como la tuvieron en el 2019, y van más bien de más para menos. Ya han hecho 2 paros en el transcurso de los 2 últimos meses, y esos 2 paros van de más para menos. Sin embargo, es evidente que cualquier gobierno popular, cualquier gobierno de izquierda en América Latina,
y obviamente no puede escapar ese razonamiento al del presidente Lucho Arce y del proceso boliviano, va a estar siempre sometido a múltiples formas de agresión externas e internas. Se han aprendido las lecciones, pero por lo pronto, Rolando, siendo concreto, no hay que subestimar, pero la capacidad de incendiar el país, que es lo que querían ellos, porque un paro indefinido es para voltear a un gobierno. Eso no van a poder lograr esta vez, muy difícil. Hugo, de alguna manera usted decía quiénes estaban detrás de este tipo de convocatoria de movilización para incendiar, para paralizar el país, pero ¿por qué el epicentro parece ser nuevamente el departamento de Santa Cruz, donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, precisamente uno de los líderes y promotores del golpe contra Evo Morales? Sí, Santa Cruz ha sido el epicentro de la reacción en Bolivia en el marco del proceso de cambio desde el año 2006. No se olvide, Rolando, que el 2008-2009 se pretendió la división del país, un golpe cívico-prefectural. Ahí se organizaron un grupo de mercenarios extranjeros para asesinar a Evo Morales. En fin, es decir, Santa Cruz sigue siendo el epicentro de la reacción. Están los sectores más conservadores que no terminan de admitir que son los de abajo, hoy convertidos en gobierno, hoy convertidos en poder, los que están dirigiendo los destinos de Bolivia, de una Bolivia en la que ellos siempre la vieron como su hacienda. Por lo tanto, pero el año 2019, ese sector ultraderechista, conservador, oligárquico, asentado en Santa Cruz, tuvo capacidad de expandirse hacia el resto del país, en una suerte de guerra de movimientos y guerra de posiciones. Hoy no tienen esa capacidad. Lo que ha ocurrido no solo en la jornada, Rolando, sino en las dos últimas convocatorias a paro, demuestran que Santa Cruz se va quedando sola, porque el 2006, 2008 y 2009 se debe acordar, Rolando, la famosa media luna, ¿sí? Era Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija. Hoy no existe esa media luna. Entonces, y todo lo contrario, hay un avance muy progresivo, todavía no predominante, de los sectores populares, de las fuerzas indígenas y campesinas en ese departamento. Por eso yo no quiero descalificar esta protesta, ¿sí? Y que se entienda bien, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero es evidente que en la jornada de hoy la protesta no ha salido del cuarto anillo. Santa Cruz, para que tenga una idea, Rolando, tiene 10 anillos, ¿sí? Está organizada de esa manera Santa Cruz. La protesta se ha concentrado entre el primer anillo y el cuarto anillo. No ha ido más allá. Eso hay que leerlo políticamente. Implica el cansancio de la gente a las medidas de la ultraderecha en esa ciudad, y segundo, refleja la preocupación de la gente más bien por querer trabajar. Estamos saliendo de un momento difícil en el mundo por el tema de la pospandemia, que en el caso boliviano se agravó por el desgobierno de la señora Áñez y el gobierno de facto. Ahora bien, Hugo, ya usted lo señalaba, no se puede subestimar esta estrategia, pero mencionaba también el intento de acabar con la vida de Evo Morales en su momento, pero también ha sido denunciado, por ejemplo, que se intentó también cometer un magnicidio contra Luis Arce luego de su victoria en las elecciones, y ya es conocido, se denunció la presencia de los mercenarios que planificaron y luego ejecutaron el asesinato del presidente de Haití. Antes estuvieron estos mismos personajes en La Paz, se estuvieron reuniendo en varios hoteles. ¿Qué nivel de coordinación podría tener esta estrategia más allá de la extrema derecha de Bolivia, con factores internacionales que pudieran llegar incluso a la organización de un magnicidio? Sí, correcto, Rolando. Es decir, trataron de evitar la posesión de Lucho Arce por todos los medios, entre ellos, ¿no es cierto?, con planes de su asesinato. No hay que perder de vista que estamos en una disputa continental entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas que apuestan
a la liberación, a la independencia de nuestros pueblos en diferentes grados. La política exterior norteamericana no se ha modificado respecto a América Latina. No es que se fue Trump y el señor Biden está empezando a aflojar, para nada. Cuba, Venezuela, Nicaragua están en la primera línea de ataque, y la ultraderecha en Estados Unidos, en Miami, lo que ha hecho es sugerir hace más de 2 o 3 meses que Bolivia sea colocada, y seguramente lo van a lograr porque influyen mucho en la política norteamericana, colocar a Bolivia en el 4º país de ataque, ¿sí? Así que esta coordinación nacional e internacional va a seguir en desarrollo, y la respuesta ante eso tendrá que ser, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de los procesos a su interior, pero a la vez en una capacidad de articulación del progresismo, de la izquierda en América Latina. Es decir, hay una disputa, esta disputa es intensa. Estados Unidos necesita de América Latina para contrarrestar el avance chino, el resurgimiento ruso y sus condiciones y cada vez más difíciles para restablecer su hegemonía mundial. Y ante eso, evidentemente, América Latina, como lo ha dicho varias veces Atilio Borón, es su zona de retaguardia. Así que bueno, no estamos presenciando nada más que la ratificación de cómo Estados Unidos es el enemigo de la libertad, de la democracia y sobre todo de la independencia de nuestros pueblos. Entonces, ¿qué hacer desde Bolivia para prevenir lo que usted de alguna manera decía, y era evitar la ingenuidad o subestimar determinados aspectos de esta estrategia? ¿Cómo operar desde los movimientos sociales, desde los gobiernos que piensan en que se puede gobernar de otra manera, que nuestros países pueden avanzar de otra forma que no sea la que dictan los poderes hegemónicos? Sí, se ha aprendido una lección que yo creo que es lo que ha impedido hasta ahora que la derecha vuelva a reactivar sus planes de desestabilización en el grado que ellos querían. Y la lección aprendida es que no hay que dejar de controlar el territorio, ¿sí? Que no se le puede permitir a la derecha avanzar, pasar de la guerra de posiciones a la guerra de movimientos. Eso lo hicieron el año 2019. Fueron copando, cercando, hasta que cuando ya los movimientos sociales quisieron reaccionar, ya no era posible. Hoy los movimientos sociales, incluso no solo rurales, sino ya urbanos, han salido a la calle. Lo han salido, hace 2 semanas han hecho eso, prácticamente le han ganado la pulseta a la derecha, ¿sí? Por eso hoy en La Paz prácticamente no ha habido ninguna movilización, en Cochabamba tampoco, prácticamente casi en todo el país no hubo movilización, porque los sectores sociales también se han llamado, ¿no? Se han llamado a sí mismos, se han autoconvocado a no repetir los errores del 2019. Y el gobierno lo que tiene que hacer es seguir cumpliendo el programa para el cual fue electo, y no perder contacto, no perder la confianza de la gente, no subestimar lo que es capaz de hacer la derecha en todos los campos. Felizmente han habido iniciativas que se han anticipado a cualquier maniobra, como por ejemplo la del cambio del alto mando militar hace pocas semanas. Entonces, iniciativas como esas, tener vigilante la situación política y la coyuntura es fundamental, y creo que eso es lo que está haciendo no solo el gobierno del presidente Evo Morales, lo está haciendo el movimiento del socialismo, los movimientos sociales, y detrás de suyo con una gran experiencia acumulada como la que tiene el compañero Evo Morales. Gracias, Hugo Moldis, por su tiempo, por sus reflexiones para poder comprender mejor cuál es la situación actual en Bolivia. Muchas gracias. Hasta luego. Las gracias reiteradas. Una última pausa antes de adentrarnos en el análisis de los alcances de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ya regresamos.
Y es noticia el cambio climático. Ciudadanos de todo el planeta exigen a gobiernos y empresas privadas más acciones frente a la crisis climática. La ONU reacciona y dice que la COP26 no se trata de una cumbre del bla 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 y que las grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares a la lucha contra el cambio climático. Pero ¿es suficiente para enfrentar la magnitud del desafío que enfrenta la supervivencia humana en estos momentos? Líderes mundiales se reúnen en la última semana de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya convocatoria abarca 200 países con el objetivo de encontrar una solución sobre los asuntos referentes a diversos temas sobre el clima. Se espera que para esta última semana de reuniones se ejecuten los diferentes acuerdos para el cumplimiento de metas, las cuales incluyen las siguientes aristas: recortar a la mitad de las emisiones actuales de los gases de efecto invernadero para 2030, con el fin de mantener vivo el objetivo de 1,5 grados, que los países firmantes del Acuerdo de París cierren las negociaciones abiertas y redacten las normas para implementar lo pautado durante el 2015 y, por último, asegurar la financiación en materia del clima y garantizar la llegada de más de 100.000 millones de dólares que las naciones ricas prometieron aportar en 2009, esta última sin cumplimiento alguno. Esperamos que no lo hagan, para no socavar la integridad del medio ambiente. Creo que es mejor que nos mantengamos en contra de cualquier resultado del mercado, porque lo que está sobre la mesa en realidad va a socavar la poca ambición. Pero no han sido las declaraciones y acuerdos los que han movido a esta Conferencia de las Naciones Unidas. La COP26 ha estado marcada por las diferentes manifestaciones masivas de activistas medioambientales, cuyo fin exige a los políticos una verdadera ejecución de acuerdos para evitar futuras catástrofes en torno al cambio climático. No hay justicia climática sin justicia social, no hay justicia climática sin justicia racial. Nuestros pueblos han sido oprimidos durante mucho tiempo por estas potencias colonizadoras y aún continúan con estas tendencias neocolonizadoras. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha catalogado esta cumbre como un evento en el que los políticos solo se han concentrado para dar hermosos discursos, anunciando compromisos y objetivos que no cumplirán. Líderes progresistas han señalado sus críticas, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual sentenció que ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo. Las personas a nivel mundial serán sacrificadas con fines de lucro. No vamos a permitir que creen un muro de delitos, ya sea que busque seguridad y haga arder el mundo. Nuestro llamado no es de justicia de caridad, es llamado de la real justicia. No es caridad, ni siquiera es muerte, es reparar los delitos cometidos contra los pueblos del mundo. Ya sabemos de lo que se debe hacer. Necesitamos limitar las temperaturas por debajo de 1.5 grados. Eso significa que los países ricos tendrán meta cero real para el 2030. Necesitamos finanzas climáticas sobre la mesa. Necesitamos responsabilidad de éxito de los países ricos por el daño del tamaño global. Recuerden, hoy no fue el fin. Hoy es el comienzo de un nuevo movimiento de justicia climática en este país. Debido a las desigualdades sociales y políticas, otro de los puntos cuestionados ha sido la transición mundial a la energía limpia y la renuncia a los combustibles fósiles, considerándose como un lujo que pocas naciones pueden permitirse por sus altos costos en el bolsillo de los y las ciudadanas. El mundo rico desarrollado habrá fracasado en su intento de reducir las emisiones. Quieren desarrollar un mecanismo de compensación que haga imposible mantener el mundo por debajo del 1,5 grados centígrados. Los organizadores de este encuentro apuntarán a las nuevas generaciones y el empoderamiento público. Sin embargo, las voces alternativas que involucran a la ciudadanía y a diversos activistas continuarán insistiendo que las verdaderas políticas sobre el cambio climático lejos están de resolverse durante estas conferencias.
Y el análisis de este tema nos conduce a Colombia para conversar con Tatiana Roa Avendaño, miembro de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia. Bienvenida a Telesur, gracias por acompañarnos en este análisis. ¿Qué está en juego en la COP26? ¿Es una cumbre más? Bueno, buenas noches al equipo de Telesur. Empiezo respondiendo esa pregunta. Efectivamente, yo creo que la COP será otra COP más, otra cumbre más, porque la estructura sobre la que basó las negociaciones de cambio climático han estado siempre para sostener el sistema económico basado en el crecimiento económico y en el consumo exacerbado de energía, particularmente de energías fósiles. Entonces, toda la arquitectura de la cumbre, de la Convención de Cambio Climático, se sostiene sobre la base de los llamados verdes, o lo que los ambientalistas y las ambientalistas llamamos las falsas soluciones, o sea, todo un entramado de terminología que es de difícil comprensión de la gente, pero que básicamente se sostiene, digamos, con el negocio del carbono. Y esto ha hecho que las causas reales de la crisis climática nunca hayan sido abordadas en las convenciones y por eso la poca credibilidad que tiene en el creciente movimiento de justicia climática que hay en el mundo. La ONU decía que esta no sería la cumbre del bla, 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 en referencia a esas declaraciones que hacía la activista Greta Thunberg, y hablaba de que unas 500 grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares, alrededor del 40% de los activos financieros del mundo, a objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de París, incluyendo la limitación del calentamiento global a 1.5 grados centígrados. ¿Qué significa realmente este acuerdo? ¿Es parte de esas experiencias que luego son irrealizables? Mucha de esta inversión que viene de las empresas privadas reviene en ellas mismas. Por ejemplo, toda la negociación sobre deforestación está basada en la inversión, digamos, en proyectos, muchos de reforestación con plantaciones forestales o con proyectos red que han demostrado ser un fracaso. El caso colombiano es un ejemplo de lo que sucede. Recientemente, a pesar de las cifras tan desastrosas en términos de deforestación que hay en Colombia, donde la deforestación ha venido creciendo en los últimos años, al gobierno colombiano le han vuelto a entregar millones y millones de dólares varios países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Noruega, para los procesos de deforestación. Sin embargo, la deforestación, como ya dije, sigue incrementándose, pero además es un negocio hipócrita, porque finalmente lo que se hace es que las empresas contaminadoras puedan invertir en esos proyectos para hablar, digamos, de sus compensaciones frente a sus negocios contaminantes. Entonces, muchas de las empresas petroleras, mineras, de aviación, que son las de más alta contaminación, invierten, digamos, en esos proyectos, se benefician de esos proyectos para no tomar realmente las medidas necesarias. El ambientalismo, particularmente las redes que estamos luchando por dejar los fósiles en el subsuelo, estamos cuestionando, digamos, toda esta serie de negocios verdes que lo que han mostrado es que el incremento permanente de la energía, del consumo de energía y materia, porque es lo que sostiene este sistema económico. Usted hablaba de la arquitectura de este tipo de cumbre en las que participan los representantes de los gobiernos, pero por ejemplo la sociedad civil, los ambientalistas no tienen una participación efectiva. Sin embargo, se dan casos como precisamente el de Colombia. Hoy se denunciaba, por ejemplo, que el presidente Duque asistía con un séquito de cerca de 150 personas a esta cumbre, incluida varios miembros de su familia. Este tipo de cumbre también se convierte entonces en un tipo de experiencia de paseo o de turismo a costa de la necesidad de enfrentar el cambio climático.
Sí, lastimosamente el ejemplo de Colombia, pero seguramente muchos otros gobiernos lo hacen, es que son cientos de aviones que se han, con gente que aporta muy poco a la discusión, que aporta muy poco en el proceso de negociación, que viaja a estas cumbres simplemente a hacer turismo social, turismo ambiental, mientras se evaden, digamos, las responsabilidades. Lo cierto es que los dos primeros días se vio la presencia de importantes mandatarios en la COP, con palabras muy bonitas, con palabras, definiciones muy refinadas frente a lo que se quiere hacer, pero vamos a ver que van a ser muy pocas las concreciones frente a este tema. Diría, digamos, como algunos de los puntos de avance interesantes en la COP fue que en el Día de la Energía, creo que fue el jueves pasado, la presidencia de la COP encabeza el Reino Unido, Estados Unidos y otros 18 países anunciaron el fin de la financiación pública a los proyectos de combustibles fósiles, que es una de las demandas que el ambientalismo ha venido haciendo desde hace muchos años. Están planteando que a finales de los 2022 ya no se va a financiar desde el sector público proyectos de combustibles fósiles. No sabemos, sin embargo, sabemos que hay vacíos, que hay países como Japón, como Corea del Sur, que tienen una gran responsabilidad histórica, que no firmaron este acuerdo, pero por lo menos vemos que este es un pequeño avance de una demanda que históricamente ha pedido el ambientalismo, porque lo curioso es que la cumbre climática no aborda el tema de la energía, siempre se ha basado en el discurso, digamos, de la contabilidad de carbono, y es sobre este asunto de la contabilidad de carbono en el que se pueden negociar emisiones de carbono, en el que se puede compensar contaminación de un lugar con captura de carbono en otros países, que se ha evadido, digamos, este debate sobre los combustibles fósiles que están en el centro de la problemática del cambio climático. De cualquier manera, lo que se esperan son medidas audaces para enfrentar la crisis climática y es lo que exigen también los manifestantes en diversas partes del mundo. Gracias, Tatiana, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones. Muchísimas gracias. Hasta aquí el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Nos quedan varios días de la semana para continuar analizando lo que acontece más allá de nuestras fronteras.